Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos al curso de mezcla y masterización. Yo soy Olbaid y en este episodio vamos a platicar sobre el primer paso que debemos de tomar cuando ya estamos afrontando un trabajo de mezcla. Antes de ponernos a insertar ecualizadores, compresores, efectos o cualquier otra cosa, debemos de tener en cuenta que la mezcla, a pesar de todas estas cosas que son muy técnicas, también es un proceso creativo y de hecho ese va a ser nuestro faro, va a ser nuestro objetivo cuando vamos a empezar una mezcla. Lo primero que debemos de visualizar cuando estamos empezando una mezcla es cuál es el sentimiento que quiere transmitir esa canción o cuál es la idea que nos quiere contar, que nos quiere contagiar esa canción. Y es que a final de cuentas la música también es arte, es un arte, entonces se trata de transmitir algo, no solamente mezclar sonidos y ya. Entonces, dependiendo de este sentimiento, esta emoción que nosotros queremos transmitir, son las decisiones que nosotros vamos a tomar a lo largo de la mezcla. Como les comentaba en videos anteriores, no se trata simplemente de comenzar, ¿no? Por ejemplo, en el ejemplo que decía de pintar una casa, no se trata de comenzar a pintar simplemente por pintar y ya. Tenemos primero que saber qué es lo que vamos a pintar para saber qué herramienta vamos a utilizar y nos sirva para hacer el mejor trabajo. Entonces, el primer punto, identificar la emoción de nuestra canción, y eso va a depender mucho de la visión de cada quien. Entonces, tal vez dos personas pueden ver la misma canción. A veces pasa que estás colaborando con otra persona en una canción y no sé, digamos que hay una progresión de acordes que los hace un piano y aparte hay un solista que lo hace, digamos, un violín. Entonces, tal vez para uno de los productores la emoción principal está en los acordes. Tal vez para el otro la emoción principal está en la melodía del violín. Entonces, ahí ya son dos puntos de vista diferentes y tenemos que decidir entonces cuál es el que va a cargar con el mayor peso emocional, porque eso va a depender entonces ya más adelante si se le va a dar mayor claridad con ecualización, si se le va a dejar más espacio bajando el volumen de otros sonidos, aplicando compresión, etcétera. Vamos a tomar como ejemplo esta canción. Es un proyecto que hice, se llama Light Realm, es decir, el reino de luz. Es un proyecto que ustedes lo pueden ver si están usando FL Studio 20.6, porque viene aquí incluido ya de forma predeterminada en los demo projects, demo songs, y aquí hay, ¿no? Hay otras canciones mías que ya vienen incluidas, pero bueno, quiero trabajar con este. Y es una canción bastante acelerada que lo que trata de transmitir es una historia y tiene diferentes etapas, ¿no? Está una introducción, un desarrollo, entra la línea de bajo. Poco a poco van apareciendo todavía más instrumentos, más melodías. Ok, llegamos a una parte que es más tranquila. Esta parte que es como orquestal. Luego comienza una subida, llegamos al drop principal. Vamos a escucharlo. Después hay otro puente. Un segundo drop, un poco más agresivo. Y una salida. Muy bien, entonces, cuando yo estaba afrontando esta mezcla, yo me pregunté qué es lo que quiero transmitir, qué es lo más importante a destacar a lo largo de la canción. Y yo consideré que lo importante era la base rítmica, que es esta línea de bajo bastante sólida con el kick, y además la melodía, la armonía, que te dé esa sensación, ¿no? Como de que estás viajando a otro reino. Por eso es que durante esta sección, ¿no? Vamos a reproducirlo aquí. Entran cuerdas, entran acordes de piano. Y durante la parte principal del drop, lo que yo quería que tuviera el mayor protagonismo era el arpegio, la melodía y otro solista que entra después, que es este de acá.
Muy bien, entonces ya que identifiqué esos aspectos importantes de mi canción, entonces me ayudó a guiarme con las decisiones que yo fui tomando después. Y es que este paso es muy importante, aunque no tenga nada que ver con lo técnico, porque si no sabes a dónde quieres llegar, entonces no tienes entonces un criterio para poder tomar las decisiones. Y como lo dije antes, las decisiones que tú vas a tomar es lo que te va a llevar a un resultado óptimo. Entonces primero hay que saber a dónde queremos llegar, qué es lo que queremos resaltar. Esto va a depender mucho de cualquier estilo, cualquier género, porque es lo que nosotros, algo subjetivo, lo que nosotros queremos comunicar, lo que queremos transmitir. Ahora, una vez que ya identificamos eso que queremos transmitir, debemos de preguntarnos cuáles son los pilares, cuáles son estos elementos que nos van a ayudar a transmitir esa emoción. En mi caso muy en particular de esta canción era basado en la melodía, en ese sonido lead principal y esta otra melodía monofónica, que era lo que más transmitía, ¿no? Esta progresión de acordes, estos cambios, junto con la línea de abajo y el kick. Ahora, esto aparte de que son pilares que dentro de mi composición, dentro de mi instrumentación, me ayudan a comunicar ese sentimiento, también va a depender del género. Esto es algo que debemos de tomar en cuenta después de la idea principal. Y es que dependiendo del género también hay ciertas prácticas que se hacen en cuanto a mezcla y masterización. Aquí estamos hablando de música dance, música electrónica, EDM, como le quieran decir. Y en estos géneros es muy común, sobre todo en esto que es algo como trance o psytrance, que haya mucho énfasis en la base rítmica y también en la parte de las armonías de las melodías, los arpegios. Entonces también el estilo de lo que yo quería transmitir estaba alineado con el género. Por lo tanto, las decisiones eran muy obvias, ¿no? De que el kick, el bajo y el lead tenían que ser algo que estuviera muy presente. Ahora vamos a pensar que estamos mezclando un track de lo-fi hip hop. El lo-fi hip hop tiene un aspecto, una visión completamente diferente. Ahí tal vez tú no quieres que el kick destaque tanto, ni que el bajo destaque tanto. Al contrario, a lo mejor tú los quieres al fondo. Quieres que sean algo así como un colchón que vayan acompañando a tu sampleo o a tu progresión de acordes, que en ese caso es donde van a tener todavía mayor protagonismo. O vamos a suponer que ahora estás haciendo otra cosa, como por ejemplo el chill out. En ese caso, entonces lo que va a influir más es el ambiente, ¿no? El ambiente que quieres transmitir, la atmósfera. Entonces allá tal vez la percusión ni siquiera sea presente, sino que el mayor protagonismo van a ser los pads o van a ser las texturas, ¿no? Cosas por el estilo. Entonces necesitamos tener en cuenta eso, la emoción, los pilares que van a transmitir esa emoción de acuerdo al estilo y el género musical. Esos 3 puntos es muy importante definirlos desde el inicio porque, como les digo, es nuestro mapa para podernos guiar a lo largo de este viaje que es la mezcla. Y bueno, ya que tenemos esos 3 puntos definidos, nosotros necesitamos ahora un track de referencia, porque si comenzamos a tomar decisiones también un poquito a ciegas, sin tener un contexto, pues es fácil que nos lleguemos a perder. Dentro de toda la librería que existe de música, pueden por ejemplo entrar a Spotify, o seguramente ustedes cuando comenzaron a crear algo de su música tienen algún artista que les gusta, algún estilo en particular, algún género favorito. Entonces dentro de esos 3 puntos que ustedes ya eligieron, van a filtrar y seleccionar una canción que cumpla en la mayoría de lo posible con esos 3 detalles, es decir, que sea del mismo género, que tenga una emoción o que trate de transmitir una emoción similar y que los estilos los sonidos que está utilizando para transmitir esa emoción sean similares a los que ustedes están haciendo. De esa manera ustedes ya pueden poner más atención en cosas como, ok, ¿cómo ecualizó la percusión? O qué tan alto está el volumen del lead en comparación, por ejemplo, del bajo, o cómo suenan los efectos especiales a comparación de los pads, cosas por el estilo. Eso ya ustedes lo pueden analizar de esos tracks que ya fueron mezclados, que ya son comerciales, para tener todavía una mejor idea de ustedes cómo pueden ajustar su propia mezcla para que esté, ¿no?, a la altura de esa música que es comercial. Otro detalle importante a tomar en cuenta cuando seleccionen un track de referencia es que normalmente nosotros vamos a estar escuchando dentro del proyecto lo que nosotros estamos haciendo y por separado el track de referencia. Entonces aquí lo que yo les recomiendo es que el track de referencia, recuerden que ya es comercial, que ya es algo que salió al mercado, por lo tanto ya está mezclado y masterizado. Entonces en la masterización es donde normalmente llevamos la música a su volumen final. Entonces aquí lo que yo les recomiendo es que
tomen la canción de referencia y la bajen a un nivel de volumen que esté similar a lo que ustedes están mezclando. Esto lo vamos a ver más adelante cuando veamos estructura de ganancia, pero tengan eso en mente, que debemos bajar el volumen de nuestro track de referencia para poderlo comparar, digamos que justamente con nuestra mezcla. Muy bien, esos son los detalles que deben de tener en cuenta al momento de comenzar una mezcla, ya sea de ustedes o incluso sea de alguien más. Tienen que escucharla por primera vez e identificar estos puntos, ¿no? La emoción, los pilares y el género. De esa manera van a poder tomar decisiones más acertadas. Espero que les haya gustado este video. Si fue así, no olviden dejarme un comentario, un like. También los invito a que se suscriban y activen esa campana de notificaciones, porque si no lo hacen es como si no estuvieran suscritos. Si quieren que mezcle o masterice alguna de sus canciones, les voy a dejar por aquí arriba el enlace para que también puedan visitar mi página allbymusic.com, donde ustedes van a poder encontrar samples, presets, plantillas, cursos y mucho más. Eso sería todo por este video y nos vemos en la próxima.